Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 11. El Espíritu Santo. Capítulo 60. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Las aproximadamente 100 referencias al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento dan evidencia de su obra durante ese periodo. Sin embargo, no todos creen que estas referencias señalen a la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, P.K. Hewell cree que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca se usa para indicar una persona distinta del Padre y el Hijo, sino la naturaleza divina vista como una energía vital. Holy Spirit, the Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Grand Rapids, Zondervan, 1975, 384. Mientras que es cierto que el Antiguo Testamento no revela la doctrina de la Trinidad, con todo parece comunicar la idea de que el Espíritu es una persona, no simplemente una energía vital. Salmo 104:30. Leon Wood observa correctamente que también es importante reconocer que el asunto de la identidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es tanto una cuestión de lo que las personas pensaban tocante a este miembro de la divinidad, como de cuál fue la intención de Dios mismo que inspiró a los escritores. The Holy Spirit in the Old Testament, Grand Rapids, Zondervan, 1976, página 19. Y si sabemos por el Nuevo Testamento que fue el Espíritu Santo quien estuvo obrando en los tiempos del Antiguo Testamento, Hechos 7:51, 2 de Pedro 1:21. 1. La obra del Espíritu en la creación. La evidencia. 7 versículos hablan de los varios aspectos de la obra del Espíritu Santo en la creación. Ellos son Génesis 1:2, Job 26:13, 27:3, 33:4, Salmo 33:6, 104:30 e Isaías 40:13. Mientras que algunos opinan que no son referencias claras al Espíritu, en realidad no hay ninguna buena razón para considerar que no lo sean, aunque en algunos de estos versículos los traductores usan aliento en vez de espíritu. B. Su actividad. El Espíritu estuvo involucrado en el planeamiento general del universo, versículos 12 al 14. Él también estuvo activo con relación a la creación de las estrellas del cielo, Salmo 33:6. El Espíritu participó en la creación de la tierra, Génesis 1:2. La palabra movía, en otras referencias halladas solamente en Deuteronomio 32:11, revolotea o aletea, y Jeremías 23:9, tiemblan. Significa que el Espíritu rondaba por encima de la tierra aún no formada ni habitada y la cuidaba. El Espíritu obró en la creación de los animales, Salmo 104:30, y del hombre, Job 27:3 y 33:4. Así que el alcance de su actividad incluyó todas las facetas básicas de la creación. 2. La obra del Espíritu en la revelación y la inspiración. Que el Espíritu Santo fue el agente en revelar y grabar el mensaje de Dios para el hombre en los tiempos del Antiguo Testamento se enseña claramente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pedro aporta la afirmación más inclusiva sobre el tema en 2 de Pedro 1:21. Las profecías no se originaron por la voluntad del hombre, sino que los escritores fueron llevados o movidos por el Espíritu. El mismo verbo aparece en ambas partes del versículo, indicando que la voluntad del hombre no fue lo que las trajo, sino el Espíritu de Dios. Los hombres que escribieron actuaron como agentes, pero sus voluntades no controlaron ni interfirieron con lo que Dios deseó comunicar. El Espíritu fue quien los guió.
Versículos específicos del Antiguo Testamento como 2 Samuel 23:2 y Miqueas 3:8 indican que los profetas hablaron por medio del Espíritu. Además, el Nuevo Testamento atribuye al Espíritu Santo ciertas citas del Antiguo Testamento. Cuando debatiendo con los fariseos, Cristo citó el Salmo 110, él reconoció que fue escrito por David, pero dado por el Espíritu. Mateo 22:43. Pedro citó del Salmo 41 en conexión con el reemplazo de Judas y dijo que el Espíritu Santo predijo esto tocante a Judas por boca de David. Hechos 1:16. Después Pedro también afirmó que el Salmo 2 fue dado por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David. Hechos 4:25. Pablo también citó del Antiguo Testamento y atribuyó lo citado al Espíritu Santo. 28:25 de Isaías 6, 9 y 10. Y el escritor a los Hebreos hizo lo mismo en dos lugares en esa epístola. Hebreos 3:7 y 10, 15 y 16. Entonces, estas citas del Nuevo Testamento indican claramente que el Espíritu obró en comunicar la verdad de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. 3. La obra del Espíritu Santo con relación a las personas. El ministerio del Espíritu Santo a las personas en los tiempos del Antiguo Testamento no era igual de lo que ha sido desde el día de Pentecostés. Sea cual fuere, el Señor aclaró bien que sería diferente después de Pentecostés. Note cuán repetidamente el Señor habló de la venida del Espíritu, quien ya estaba presente en su conversación con los discípulos en el aposento alto. Juan 15:26, 16, 7 y 8 y 13. Esto indica que el Espíritu estaba obrando en ese entonces y que su obra tomaba un carácter diferente después de Pentecostés. Cuando el Señor hizo resumen de ese contraste, dijo que el Espíritu mora, tiempo presente, con, para, vosotros, y estará, tiempo futuro, en vosotros. 14:17. Mientras que hay una interpretación opcional del tiempo presente en la segunda cláusula, está en vosotros, la mayoría de los comentadores prefieren el tiempo futuro. Por supuesto, esto delinea el contraste entre el ministerio del Espíritu cuando el Señor habló estas palabras y el ministerio futuro después de Pentecostés. Boswell, queriendo disipar ese contraste, traduce la palabra en como entre, haciendo que la promesa signifique que el Espíritu estaría entre la compañía de los discípulos. Él sí reconoce que pudiera entenderse con el significado de en vosotros individualmente. Systematic Theology, Grand Rapids, Zondervan, 1962, 1:115. Muchos comentadores simplemente parecen no estar conscientes de que se está haciendo alguna diferencia aquí. La obra preparatoria del Espíritu sobre los discípulos se expresa por las palabras mora en vosotros, y la relación más cercana en la cual entraría con ellos en Pentecostés por estará en vosotros. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no leer con la vulgata menei en el futuro morará en la primera preposición, ni con algunos alejandrinos es en la segunda. El significado completo de la frase consiste en la antítesis del presente mora. Compárese menon en versículo 25 y el futuro estará. El contraste de los dos regímenes con vosotros, compárese par umin de versículo 25 y en vosotros corresponde exactamente con el de los tiempos verbales. Commentary on the Gospel of St. John, Endymion, Clark, 1881, 341. Con este contraste en mente, tenemos que tratar de delinear y sistematizar
lo que el Espíritu hizo por las personas en los tiempos del Antiguo Testamento. A. La naturaleza de su obra. Tres palabras parecen explicar el ministerio del Espíritu a las personas en el Antiguo Testamento. 1. Él estaba en algunos. Faraón reconoció que el Espíritu estaba en José. Génesis 41:38. Faraón probablemente no entendió que era el Espíritu Santo, pero revelación posterior parece clarificar esto. El Espíritu estaba en Josué, por eso Dios lo escogió. Número 27:18. El Espíritu estaba en Daniel. Daniel 4:8, 5:11 al 14, 6:3. En estos ejemplos, la preposición empleada es bet. En 2. El Espíritu venía sobre algunos. La preposición usada para describir esto es al. Varios experimentaron este ministerio del Espíritu. Número 24:2, Jueces 3:10, 6:34, 11:29, 13:25, Primera de Samuel 10:10, 16:13, Segunda de Crónicas 5:1. Esto incluyó a los jueces, a Saúl y a los profetas Balaam y Azarías. 3. El Espíritu llenó a Bezaleel. Éxodo 31:3, 35, 31. Esto parecía ser una ayuda especial para guiar a los artífices al ellos trabajar en la construcción del tabernáculo. B. Alcance de su obra. 1. Limitado en cuanto a pueblo. Después que Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo, la obra del Espíritu fue con ese grupo, primordial, sino exclusivamente. Por supuesto, Israel era una nación espiritualmente mixta, tanto con creyentes como con no creyentes. No obstante, el Espíritu Santo ministró a la nación entera estando con el pueblo y guiándolo. Nehemías 9:20. Isaías 63:10, 11 y 14. Esto parece haber sido una relación general. Aparentemente, él tuvo relaciones más íntimas con algunos dentro de la nación. Ver arriba y Números 11:29. Sin embargo, no tenemos revelación clara del ministerio del Espíritu fuera de Israel. Génesis 6:3 puede que sea una excepción. Si el versículo significa que el Espíritu juzgó a la humanidad por su maldad en los días de Noé, pero el versículo puede que sea una advertencia de que el espíritu humano que Dios puso en los seres humanos no permanecería siempre, porque la humanidad sería destruida en el diluvio. Por cierto, no había ninguna indicación de que el Espíritu convenciera al mundo de pecado en los tiempos del Antiguo Testamento, como hace ahora. Juan 16:8. Y ninguna otra nación disfrutó de su presencia general, entre ellos como Israel. Hasta donde podemos saber por lo que está escrito, su ministerio era a Israel y a los individuos en Israel. 2. Limitado en cuanto a clase de ministerio. Como se ha afirmado anteriormente, no hallamos un ministerio de convencimiento general, ninguna habitación en el hombre, ni poder dado como después del Pentecostés, 7:37 al 39, ningún sellamiento y, por cierto, ningún bautismo. Todavía es futuro, en Hechos 1:5. La regeneración del Espíritu no se menciona específicamente, aunque algunos opinan que el Espíritu estaba regenerando en el Antiguo Testamento porque los creyentes dan evidencia de una batalla dentro de sí mismos como resultado de la presencia tanto de lo viejo como de lo nuevo. 3. Limitado en cuanto a la perpetuidad. El Espíritu le dio poder a Sansón, después el Señor lo dejó. Jueces 13:25, 16:20. El Espíritu vino sobre Saúl y después lo dejó. Primera de Samuel 10:10 y 16:14.
Aparentemente no había garantía de la presencia permanente del Espíritu en los tiempos del Antiguo Testamento. Posiblemente pudiera hacer una analogía entre el ministerio del Espíritu en el Antiguo Testamento y la gracia en el Antiguo Testamento. Ambos estaban presentes durante ese periodo, pero el Espíritu que obró en el Antiguo Testamento llegaría en ministerios nuevos y más completos después del Pentecostés, igual que las manifestaciones de la gracia en el Antiguo Testamento estaban opacas comparadas con la gracia que inundó al mundo cuando vino Cristo. Juan 1:17, Tito 2:11.